Bueno, pues llegamos ya al final de esta primera jornada del Fórum del International Mobility Congress y lo hacemos con un ciclo de ponencias titulado Movilidad Urbana Sostenible y Conectada, que ha sido organizado por el clúster de movilidad y logística intermodal InMove by Rail Group, también por el grupo Smart Mobility y también por la consultora Capgemini. Damos la bienvenida, en primer lugar, a la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, la señora Marta Subirà. Primer de tot, querría agradecer la invitación a participar en esta sesión en el marco de este International Mobility Congress 2021 y en particular felicitar a la Asociación de Municipios con Transporte Urbano por su 20 aniversario. Son 20 años en que esta asociación ha sabido establecerse como un actor muy relevante en el contexto de la segunda corona metropolitana en Cataluña. De hecho, recuerdo cuando en Sant Cugat, en mi municipio, del cual en su momento fui teniente de alcalde, se celebró la Jornada de la Movilidad Catalana en el año 2011. Celebro enormemente constatar cómo en estos 10 años, tanto la asociación como este encuentro, que es un encuentro más relevante y de referencia, no solo se han afianzado, sino que han ampliado y han evolucionado su actividad hasta el punto en que hoy nos encontramos, que son un referente para la movilidad urbana y el transporte público en las ciudades y en los pueblos de Cataluña. Agradezco también a Rail Group y a su presidente, a Enric Ticó, que después también dirigirá unas palabras en este foro, la oportunidad de abrir esta sesión dedicada a la movilidad urbana sostenible y conectada. Sin duda, la presentación del Grupo SMOB, como las intervenciones del resto de ponentes, nos permitirán apreciar la magnitud y la diversidad del cambio de paradigma en el que estamos inmersos. Hace unos años se hablaba mucho del futuro de la movilidad. Hoy hemos pasado de hablar en futuro a hablar en presente. Tenemos ante nosotros una movilidad más conectada, más personalizada, autónoma, eficiente y centrada en el cliente. En Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña estamos en la primera línea de este cambio de paradigma, no solo para afrontarlo, sino también para liderarlo, para impulsarlo y para aprovechar mejor, para dar un mayor y mejor servicio a nuestros clientes y a nuestros usuarios y usuarias. Una de las consecuencias de este cambio que estamos viviendo es que los operadores, y en particular los vinculados a los entornos urbanos, ya no debemos concebir nuestra actividad solo como un servicio de transporte o no como un servicio de transporte, sino como un servicio realmente de conectividad, que es uno de los temas que nos ocupa esta tarde. Esta conectividad, tanto la física como la digital, hoy en día ya podríamos decir que la podemos considerar como un derecho fundamental, tanto como la salud, como la educación o como el derecho a un medio ambiente saludable. Así debemos garantizar la conectividad del territorio como un derecho, pero también como un elemento de competitividad económica. Y en este sentido, el transporte público está llamado a ser parte de la solución de los grandes retos planetarios, sobre todo en un contexto de creciente urbanización por todos conocidos. El dato que dio en Naciones Unidas en el año 2018, donde pronosticaba que en el 2050 el 68%, casi el 70% de la población viviría en ciudades, es un dato absolutamente relevante. Y en este sentido se están dando cambios o aproximaciones muy interesantes en muchas ciudades del mundo, como por ejemplo el concepto de ciudad de los 15 minutos formulado por Carlos Moreno y impulsado por la alcaldesa de París. Un punto común en todos estos conceptos que se están desarrollando es la importancia precisamente de ganar espacio público para la ciudadanía, pero también la apuesta del transporte público colectivo en el modelo de movilidad por su eficiencia en el uso del suelo, su capacidad de ser ambientalmente sostenible y su intrínseca componente de equidad entre muchos de sus otros atributos. Pero para jugar este papel, el transporte público debe ser también competitivo. Y solo lo será en la medida en que realmente responda y dé respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos, constituyendo un modelo de movilidad sostenible y conectada.
Para ello, y lo veremos seguramente en la sesión y en las intervenciones de los compañeros, la tecnología jugará un papel clave, pero no único. Una movilidad ágil y eficiente debe sostenerse sobre nodos intercambiadores que faciliten el desplazamiento, no que lo interrumpan, y la tecnología nos va a ayudar enormemente a lograr este objetivo. En este proceso de mejora, que afecta a la infraestructura y al servicio en las redes de transporte troncales, se trabaja también para que las nuevas soluciones de movilidad, tanto la micro como la compartida, sean aliados de los sistemas de gran capacidad, con el objetivo de lograr mejorar la accesibilidad en primera y en última milla, permitiendo incrementar la cobertura espacial y temporal y desarrollar cadenas de desplazamiento puerta a puerta más suaves. Son múltiples los agentes implicados en esta tarea. A mi entender, el sector público debe asumir un papel, obviamente, de liderazgo, pero no de monopolizador, más de catalizador que de monopolizador. Es fundamental la colaboración con el sector empresarial y con el tejido social y asociativo para alcanzar soluciones que se consoliden y que sean sostenibles en la concepción más amplia del término, no solo ambientalmente, sino también socialmente y económica. Ferrocarrils mantiene este enfoque en todos sus ámbitos de actividad, desde la movilidad, pero también hasta la gestión de las estaciones de montaña, que es una actividad que a lo mejor muchos de los que nos escuchan no saben que también desarrollamos, pero aparte del transporte ferroviario tenemos también actividades más vinculadas al turismo de montaña, como pueden ser estaciones de montaña, estaciones de esquí y trenes turísticos. Y en este sentido, como decía, aplicamos también el mismo criterio, la misma filosofía, conscientes de este papel esencial que jugamos en el territorio como agente catalizador de actividad. En colaboración con la Autoritat del Transport Metropolità, en Ferrocarrils ya estamos trabajando para que los futuros canales de comunicación con el usuario o con el cliente sean cada vez más digitales y respondan más a sus necesidades. Necesitamos que los futuros canales de comunicación y el acceso al sistema de transporte público incorporen la capacidad de integración y la flexibilidad que el cliente requiere. Y no solo eso, también agilidad, personalización de la comunicación para proporcionar la información adecuada que se necesita en el momento preciso. No es mi objetivo alargarme demasiado ni detallar en esta introducción toda la magnitud del plan de transformación digital de Ferrocarrils, pero sí que quisiera resaltar un aspecto. Es un plan que constituye tanto un marco tecnológico como estratégico y operativo de acciones para avanzar en la evolución digital del conjunto de la compañía, tanto de cara al cliente, pero también a nivel interno. Esta transformación es imprescindible si queremos aprovechar a fondo las ventajas de la economía digital y posicionar a Ferrocarrils de la Generalitat y al conjunto del transporte público allí donde la sociedad nos reclama y nos exige. Y quiero aprovechar también la presencia entre los ponentes de un representante del Puerto de Barcelona para señalar la importancia también del resto de movilidades, tanto la no obligada, especialmente aquella vinculada al turismo y al ocio, como la vinculada al transporte de mercancías. Tanto en un caso como en el otro, la conectividad nos permitirá construir alternativas sostenibles y más eficientes que acompañen este cambio de paradigma que mencionaba al principio. Dado nuestro papel central en el sistema, los principales operadores de transporte público y en especial Ferrocarrils de la Generalitat somos conscientes de esta exigencia y reafirmamos aquí hoy en este congreso nuestro compromiso para alcanzar este nuevo modelo de movilidad. Sin duda, como constataremos ahora durante esta sesión, la movilidad del futuro, si no es sostenible, y conectada, no será. Muchísimas gracias y buena suerte también en el Congreso. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la presencia y asistencia de todos vosotros y también a todos aquellos que nos siguen por streaming. Yo mismo, como presidente del grupo de trabajo, pues quiero agradecer a la organización el que nos haya brindado este espacio maravilloso para poder hacer una de nuestras sesiones anuales
en un espacio tan privilegiado como este y sobre todo acompañado de ponentes de primera línea que luego pues, iré presentando a cada uno de ellos. Les recuerdo que la jornada está siendo retransmitida en directo y también será grabada para posteriores reproducciones. Antes de arrancar, yo primero de todo ceder la palabra a Enric Ticó, presidente de InMove by Rail Group y también presidente de Cimalsa, quien pondrá un poco el punto de debate sobre el que vamos a hablar en el día de hoy. Así que, Enric, adelante. Gracias. Gràcies, Àlex, i gràcies, presidenta de Ferrocarrils. Un honor compartir avui un acte amb tu, la primera presidenta de Ferrocarrils. Buenas tardes a todo el mundo. No quiero alargarme porque realmente hoy hemos venido a hablar de lo nuestro y por lo tanto yo creo que estamos todos impacientes. Cierto, soy el presidente del clúster. Este clúster pues fue el primero en su momento que habló de Smart Mobility. Y de hecho creamos un grupo de trabajo. En el clúster tenemos 5 comisiones, digamos, más all style, más organizativas, etcétera, pero tenemos 9 grupos de trabajo como este, pues que nos sirven para impulsar digamos, la visión más práctica de nuestras necesidades, para impulsar realmente cambios profundos en un sector que ha evolucionado estos 20 años de una manera extraordinaria, como casi todos los sectores por el otro lado, ¿no? Y gracias, Àlex, por ser la persona que desde hace ya un tiempo, bastante tiempo, pues coordinas y impulsas este grupo de trabajo. Bueno, hoy los que estáis aquí y los que están fuera de aquí pero no están siguiendo, vamos a entrar en un debate que creo que nos interesa a todos, que básicamente lo resumiría en que debemos mejorar muchos aspectos de nuestro trabajo, de nuestro día a día, pero muy especialmente los temas referidos a la planificación de la demanda. Hemos estado muchos años reaccionando ante los cambios de demanda que se iban produciendo. Yo creo que la experiencia que hemos vivido, que en cierta manera aún estamos viviendo, pues del gran problema sanitario que hemos tenido estos años, nos ha permitido dar un salto hacia adelante precisamente sobre esta materia, porque no podemos estar a expensas de lo que pase, sino que para que el sistema resista es muy importante que encontremos estos aspectos de trabajo, de reflexión que nos permitan pues, mejorar nuestro trabajo. En definitiva, impulsar, identificar, anticipar escenarios de mejora de la competitividad del sistema. Como decía la presidenta de Ferrocarrils, este también es un sistema que ha cambiado, como ha cambiado Rail Group hace pocas semanas. Antes hablábamos de movilidad en clave ferroviaria. Sigue siendo la movilidad en clave ferroviaria. El ferrocarril, sin duda, va a ser el gran impulsor de la multimodalidad y de la mejora de la competitividad de las compañías, la descarbonización de nuestro sector, etcétera, tanto en clave viajeros como en clave mercancías. Y en eso estamos. Por eso hoy también, como decías, está un alto representante del puerto de Barcelona, de la UITP y personas que estáis trabajando en vuestras empresas pues para conjuntamente impulsar estos cambios que necesitamos. Acabo, yo creo que una información positiva. Cimalsa, mi compañía, realiza desde hace ya 16 años un observatorio de la logística de Cataluña. Cuando empezó a analizar un tema que no era, digamos, habitual, que es la presencia de startups en nuestro sector, de esto hace aproximadamente 5 años, había unas 57, 58 startups que podríamos decir que trabajaban en el ámbito de la logística en un sentido amplio. Bueno, la última observación del año pasado se habían superado las 500. Y de hecho, la primera incorporación que hemos tenido en Rail Group, ahora InMove Rail Group, es precisamente de una startup. Yo creo que ahí radica nuestra fuerza. Estamos compitiendo en cierta manera, pero sobre todo, y más después de las experiencias que hemos tenido estos tiempos, la cooperación y de la cooperación también va a surgir pues una mejora muy clara del servicio a nuestros clientes, a nuestros viajeros y clientes en el sentido, como decía también, en clave intermodal logística. Nada más, gracias y paso la palabra nuevamente al presidente del grupo de trabajo, Àlex.
Gracias, Enric. Antes de arrancar y sobre todo para contextualizar el porqué de estas ponencias y el contenido de las mismas, dejadme tan solo dedicar 5 minutos escasamente para poner un poco en contexto este concepto de movilidad urbana sostenible y conectada. Vamos a coger desde el punto de vista de movilidad urbana un dato, ¿no? Tenemos una ciudad como Barcelona con 1,7 millones de habitantes para 100 kilómetros cuadrados. Esto claramente nos da el dato de que somos muchos para el espacio que hay, con lo cual claramente el reto que tiene la movilidad es obligar a que haya una movilidad planificada, y esta movilidad planificada le decimos servilización de la movilidad. Esto nos va a permitir a organizar las grandes ciudades, tal y como se ha dicho, de que cuando decimos que vamos a tener ciudades en el 2050 con más de 10 millones de habitantes, quiere decir que corremos el riesgo de saturar el transporte público, que es el transporte por definición que es capaz por su configuración de desplazar más personas al mismo tiempo. Con lo cual, esta servilización tiene que ir más allá a un concepto de movilidad universal, movilidad inclusiva, que sea capaz de introducir otras modalidades de transporte que no tan solo las del transporte público. Y aquí es donde debemos empezar a hablar de la micromovilidad. Una ciudad como Barcelona, en donde el 85% de los desplazamientos se hacen en distancias de menos de 5 kilómetros, obliga claramente a este modelo a introducir soluciones de micromovilidad que contribuirán claramente a un modelo mucho más general. Del mismo tiempo, de la misma manera, registran los estudios que a cierre de 2020 en Europa son ya 20 millones de usuarios los del coche compartido. Y estos estudios corroboran que tan solo un coche compartido es capaz de sacar 8 vehículos privados de la vía pública, con lo cual esto claramente contribuye a reducir esos índices de saturación de tráfico, en donde el 40% del tráfico que hay en una ciudad como Madrid o Barcelona es para buscar plaza de aparcamiento. Con lo cual, esto también introduce otro elemento, que es, si los estudios nos dicen que un coche privado hace de media 50 kilómetros al día, 15.000 al año, quiere decir que un coche eléctrico podría cubrir con esta autonomía estas distancias y recorridos. Con lo cual, esto, aunque sabemos que es una solución más dentro de esta movilidad universal, también debemos considerar que tiene un coste de oportunidad, y es que en 15 años vamos a tener una demanda de más del 30% de energía. Esto no nos tiene que asustar, entre comillas, le tenemos que tener el respeto y, por tanto, mirar lo que nos dice el Green Deal de la Unión Europea y la transposición nacional al ordenamiento jurídico que se ha hecho en cuanto a la Ley de Movilidad Sostenible. Y esto es lo que nos tiene que permitir crear ese concepto de movilidad sostenible en clave de movilidad limpia y, sobre todo, responsable. Esto quiere decir que cuando yo me mueva lo haré cuando sea necesario, que nos desplacemos en momentos diferentes. Como decía la presidenta Carlos Moreno en su Ciudad de los 15 minutos, nos decía: debemos cambiar los ritmos de la ciudad, debemos ser capaces de aprovechar las infraestructuras que tenemos para estirar lo que son las horas de los desplazamientos y no hacerlo todos al mismo tiempo. Y finalmente, Pedro, si le añadimos ese elemento de conectividad, seremos capaces de ofrecer un servicio de valor a nuestro cliente que es digital, que lo estamos desplazando acorde a sus preferencias y a sus hábitos, y sobre todo, conociendo esto, vamos a darle un servicio de conectividad en su trayecto para mitigar aquellos estudios del RAC que nos decían que invertimos 52.000 horas al año tan solo en desplazarnos. Con lo cual, yo creo que esto, sumado a una oferta de movilidad en donde tengamos frecuencias atractivas, en donde tengamos un viaje líquido, sin barreras y acorde a las preferencias del cliente, conseguiremos claramente un modelo en donde tendremos una oferta competitiva y, por tanto, un modelo atractivo para nuestros clientes. Yo creo que con esto tenemos este punto de partida para contextualizar el porqué de estos contenidos, y sobre la base de lo que os he dicho vamos a ir extendiendo los contenidos para cada una de las ponencias. Y con esto aprovecho para presentar a Gretel, de la empresa Babel, quien nos hablará de soluciones de movilidad, patrones y casos de uso aplicados a grandes ciudades. Así que, Gretel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, sí, no le hemos aplaudido. Es que no hay mucha gente. Bueno, muchas gracias por la introducción y creo que parte de esta presentación es enfocarnos un poco en inspirar las acciones que puede tomar la movilidad en las grandes ciudades. Y con esto quería remarcar un poco de lo que Alex estaba mencionando en el contexto en el que nos situamos y brevemente es reflexionar la urgencia que requiere el contexto en el que nos encontramos, que tiene que ver con que el sector del transporte es el único que ha aumentado sus emisiones desde 1990 en la Unión Europea, dado que el 72% de las emisiones provienen del transporte en carretera y el 60% de eso del uso del coche o del vehículo privado. El 50% del espacio público es utilizado para calles o autopistas en las ciudades y también representa la segunda área de mayor gasto en los hogares europeos. Es decir, ante todo esto nos encontramos grandes desafíos, el cambio climático, la necesidad de reducir las emisiones y también con un sector que tiene una gran presencia en el gasto privado, pero también en la generación de empleo. Y con esto también quiero dar paso a inspirar un poco la acción en qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está haciendo para poder también inspirar la acción a nivel local. Podemos ver el caso de Milán, en el que crearon un espacio, un hub de movilidad que brindaba diferentes soluciones. La idea era básicamente intentar que las personas dejen de utilizar el coche privado y utilicen alternativas más amigables con el ambiente, de menos emisiones. Para eso establecieron puntos de recarga, autos eléctricos, e-bikes y también centros donde podían encontrar vehículos que sirvan para la logística del barrio en el que se estaba implantando la solución. Y finalmente ciertas 175 plazas de aparcamiento para que la gente dejara su coche estacionado y utilizara estas otras formas alternativas para moverse dentro del área. Lo que es importante destacar de este ejemplo es que estas soluciones brindan opciones flexibles para los usuarios y en especial brindan variedad y oportunidades para las distintas demandas de los distintos ciudadanos. Finalmente, también considerando los cambios que ha generado la pandemia en el tipo de consumo, presentando también opciones para la logística. De forma similar, en Londres hemos visto que implementaron también un sistema de préstamos de bicicletas eléctricas. La idea era que cada ciudadano podía alquilarla por 10 libras al mes, a bajo costo y de forma bastante accesible. Lo que encontraron es que el 60% de los desplazamientos con estas bicicletas eléctricas fueron realizados por personas que en otros casos utilizarían su coche 3 veces a la semana. Debido al éxito de esta solución, se amplió la oferta de bicicletas disponibles y también a otras regiones de Londres. Con lo cual, lo que es importante remarcar es que es importante facilitar el acceso a medios de transporte de bajas emisiones y también estudiar las necesidades de los ciudadanos de manera de diseñar servicios que sean adaptados a la demanda y a la necesidad en particular. Con los cambios que se generaron a través de la pandemia, hemos visto por todos lados, especialmente en las noticias, el uso de estas ciclovías emergentes. Hemos visto cada vez más cantidad de kilómetros en las cuales se implementaban de distintas maneras estas ciclovías emergentes. Lo que es importante pensar, y obviamente que la infraestructura es un elemento central también de la movilidad conectada y inteligente, es que es el tipo de la calidad de la infraestructura. Es decir, no solamente los kilómetros, pero ¿de qué se trata esta infraestructura? ¿Está suficientemente separada del resto del tránsito? ¿Cómo conecta con otras arterias y otras zonas de la ciudad? También, no solo pensando en la infraestructura, estamos hablando de alternativas de infraestructura y de utilizar los datos de la mejor manera posible para poder incentivar ciertos comportamientos que sean más sustentables de parte de los usuarios. Un caso muy interesante es el caso de Múnich, en Alemania, en el que diseñaron una aplicación que indicaba al usuario cómo hacer un recorrido del punto A al B. Además, lo que hicieron fue agregar sensores en el área donde se estaba haciendo este testeo, sensores que medían la calidad del aire, proveyendo de información al ciudadano sobre la calidad del aire en las regiones o
lugares donde iba a hacer su recorrido, de manera que evitara las zonas donde había mayor cantidad de emisiones. Y como punto final de esta aplicación, y que creo que es como el valor más interesante de la misma, es que además proveían de información al ciudadano sobre las emisiones, su huella de carbono, de manera que influenciara las decisiones y en particular el modo de transporte que el ciudadano elegiría. Esto es simplemente un ejemplo más de cómo utilizar los datos y la información y de alguna forma influenciar los comportamientos de los ciudadanos. Con esto volvemos también a la pandemia y a la reutilización del espacio público. Hemos visto que en muchos lugares se está avanzando sobre la peatonalización, especialmente de las zonas céntricas. La clave en esto es, si decimos el coche no pasa más por acá, es ¿qué hacemos con este espacio? Y a pesar de que las autoridades públicas pueden tener muy buenas ideas sobre qué hacer con este espacio público, es fundamental trabajar con los ciudadanos y con las partes interesadas locales para poder hacer una redefinición que se adapte a las necesidades y a la demanda local. Y esto lo podemos ver en muchas ciudades donde está teniendo y tomando lugar, y las características que estos espacios toman son muy locales, en el sentido de que en algunos lugares se ponen juegos, alternativas de movilidad, y esto también es parte central de cómo tenemos que repensar la movilidad para el futuro. Por último, quería dar un último ejemplo que sale un poquito de lo que estaba mostrando hasta ahora, que es el caso de Hamburgo en Alemania, en el que se utilizaron unos vehículos eléctricos y una aplicación que lo que hacía era fusionar la demanda de varios usuarios en un mismo recorrido. Lo que es interesante de este caso es que se utilizó para zonas periféricas, donde la oferta de transporte público no era tan variada. Debido al éxito de este caso, se ha expandido la flota eléctrica y además se está proveyendo de servicios a nuevos sectores en la ciudad. Finalmente, un poco para concluir, tenemos que pensar, en primer lugar, que la pandemia ha transformado la forma en que nos comunicamos, en la forma en que nos movemos, la forma en que trabajamos, y esto tiene que estar reflejado en las políticas de movilidad. No podemos pensar en el mundo de ayer, tenemos que pensarlo en el de hoy, y especialmente en el de futuro, considerando el contexto en el que nos encontramos. La infraestructura es fundamental, la reducción del espacio para los vehículos privados, especialmente el coche, de emisiones, a movilidades más activas, y también reorientar la planificación urbana, que va a pasar de planificar las ciudades para los coches a pensar en un modelo totalmente distinto, donde también tenemos una mayor introducción de los datos, del uso de los datos para mejorar los servicios y también ofrecer otros servicios que hasta hoy no era posible proveer. Hacer el transporte público más atractivo es una de las claves hacia el futuro, y sin dejar de lado a aquellos sectores más vulnerables que quizás no tienen la posibilidad de comunicar sus necesidades en todos los contextos. Por último, esta imagen me parece que siempre que es una de esas que genera shock cuando las vemos. Si tomamos 2 minutos y la analizamos, vemos que hay diferencias en esta ciudad que vemos acá. Por un lado se ve imágenes donde el alumbrado público es como más amarillo, hay una división de alguna forma entre las dos ciudades, hay una línea paralela que casi cruza la ciudad. Esta imagen es de Berlín de este año. Esa línea que divide la ciudad es donde iba el muro. El muro cayó hace más de 30 años y así todos seguimos viendo el impacto de las decisiones de aquel entonces en la configuración y en la infraestructura de la ciudad. Por eso quiero remarcar que las decisiones urbanísticas de hoy determinan la configuración de una ciudad durante décadas, y es por eso que hoy tenemos que tomar las decisiones indicadas que respondan a las demandas de la sustentabilidad y la digitalización del mundo de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gretel, por esta magnífica presentación que, además de aflorar los conceptos de los que estamos hablando, además los ejemplifica y los aterriza, que esto es clave, ¿no? Pues vamos a seguir la siguiente intervención
con Carles Casas, director de Estrategia Corporativa en Ferrocarrils y en representación de la UITP, quien nos hablará de cuáles son los retos, ¿no?, que tiene pues, el transporte ante esta movilidad sostenible. Así que, por favor, Carles. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a Rail Group la organización de esta jornada y en nombre de la UITP y de Ferrocarrils, pues habernos invitado a presentar esta visión un poco, levantando un poco el foco respecto a los ejemplos que veíamos antes, pero y sin habernos puesto de acuerdo también aterrizándolo en algunos elementos clave. En este caso quería compartir con ustedes los retos a los cuales nos enfrentamos en las ciudades, solo unos brochazos rápidos porque ya los hemos comentado anteriormente, para ver el papel central que el transporte público puede jugar al afrontar estos retos y cuáles son, desde una visión global que se tiene en la UITP, los 4 elementos clave para que el transporte público pueda realmente jugar este rol. Antes, presentarme, anteriormente han conocido a Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, ¿no?, un operador ferroviario urbano, metropolitano y regional basado en Cataluña de la Generalitat. Aquí tienen los datos y también, como se ha comentado antes, ¿no?, operamos servicios turísticos y de montaña, incluyendo pues, funiculares, trenes turísticos. Todo ello con una herencia de más de 150 años de historia, desde nuestra primera línea que fue pionera en plantear un servicio commuter urbano junto con la de Londres a Greenwich, un servicio cadenciado todavía en el siglo XIX entre Barcelona y entonces el municipio vecino de Sarriá. En esta historia nos hemos sentido acompañados por la UITP, una organización internacional creada también en el siglo XIX, de empresas de tranvías en Bruselas y con la cual pues, tanto Ferrocarrils actualmente como sus empresas predecesoras han colaborado intensamente, incluso organizando el Congreso Mundial Internacional ya en 2 ocasiones, ¿no?, en el 24 y en el 67 y próximamente en 2023 aquí en Barcelona. Una organización global que cubre todos los modos de transporte vinculados al transporte público y también todos los actores del sector, como pueden ver aquí, más de 1.800 socios y actualmente oficinas en todos los continentes y que permite, y más ha permitido, por ejemplo, durante la pandemia, aglutinar pues, visiones y respuestas a los retos que nos planteamos como sociedad y en particular, y en eso me voy a centrar, los retos en las ciudades, ¿no?, los retos ante la movilidad urbana. ¿Cuáles son estos retos? Son conocidos, los hemos comentado antes, ¿no?, y Gretel también los ha mencionado, e incluso Alex al principio. La extensión de las ciudades, el crecimiento de la población urbana, los cambios sociales también a los cuales nos enfrentamos y con los cambios sociales, cambios de hábitos que afectan también a la movilidad, porque al final la movilidad es catalizador de esta actividad y que hay que tener en cuenta. Todos los cambios tecnológicos, digitalización, conectividad en su sentido más amplio, no solo la conectividad a nivel de datos, pero también entre personas y cómo pasa de ser primero un servicio añadido a acabar convirtiéndose también esta conectividad en una necesidad que debemos cubrir y satisfacer. La pandemia, la mencionaba antes, cómo se ha respondido globalmente y el transporte público se ha considerado como uno de los servicios esenciales. La motorización y cómo se ha respondido a ella, la congestión del tráfico, el elemento, ¿no?, la contaminación sigue presente, hablamos mucho de ella, pero sigue causando cada día problemas de salud a los que habitamos en zonas densamente urbanas y en todas las partes del mundo, y el cambio climático. Al final, la pandemia, pese a su emergencia y su intensidad, nos debe hacer dejar de ver que a largo plazo es el cambio climático, los efectos climáticos a largo plazo los que realmente también tenemos que afrontar y no posponer la respuesta. Incluso elementos como la seguridad vial, vinculados a las decisiones que se toman en cuanto a planificación del transporte. La apuesta por el transporte público incide y puede incidir ante todos estos retos, porque cuando nos planteamos qué tipo de ciudades queremos ya estamos todos convencidos de que no queremos ciudades congestionadas, no queremos ciudades en el fondo ineficientes, aparte de poco saludables, queremos ciudades, ¿no?, el concepto de ciudades habitables. Este ejemplo cualquiera, y para conseguirlo el transporte público es desde luego central. Si lo ponemos en términos de los objetivos de desarrollo sostenible e incluso los objetivos operativos en los cuales se derivan, el transporte público y la movilidad sostenible en general actúan como catalizadores en el cumplimiento de sus objetivos. Obviamente la movilidad no es en sí un fin, el transporte y los operadores de transporte somos catalizadores, facilitadores de una realización de actividades de forma y modo sostenible, ¿no? Entonces, este es el papel central dentro de esta rueda que juega la movilidad y en particular el transporte público.
¿Y cuáles son las claves a entender, ¿no?, desde la UITP con esta visión global para cumplir este rol? Voy a centrar en 4 claves, pero sobre todo en la primera de ellas. En primer lugar, y también se mencionaba antes, una visión integrada, horizontal y verticalmente. ¿Y esto cómo podríamos sintetizarlo? Pues en 5 grandes pilares de la movilidad sostenible. ¿De acuerdo? El primero de ellos es integración. Integrar la planificación urbana y la movilidad. No son 2 elementos separados en absoluto. Históricamente sí que a veces se ha prescindido uno del otro y el otro del uno. Y es importantísimo, como se mencionaba antes, planificarlo desde el principio, porque lo que decidamos a nivel de planificación urbana y ejecutemos hoy será muy difícil de rectificar y además tendrá consecuencias muy a largo plazo. Aquí vemos un ejemplo de cuál es, ¿no?, el consumo de energía a nivel por motivo de tráfico en función de la densidad de las poblaciones. A menor densidad, pues mayor consumo energético. Son ciudades energéticamente mucho menos eficientes a nivel de movilidad. El uso del vehículo privado, pues acaba siendo también un vector. No es que el vehículo privado tiene su papel en la movilidad, pero actualmente ese papel está sobredimensionado. Entonces, si miramos el tiempo de uso, como mencionaba antes Alex también, de los vehículos, pues otros modelos que no sea la propiedad del vehículo privado son mucho más eficientes a nivel de uso y presencia de los vehículos. Pero es que si vemos aquí el número de plazas de aparcamiento por cada 1000 puestos de trabajo relacionado con la cuota de mercado del transporte público, vemos también una relación absolutamente directa. Cuanto más disponibilidad de plazas de aparcamiento, menos cuota de transporte público en la movilidad. Y hay que promover el espacio público. Hemos cedido a nivel urbanístico mucho espacio al vehículo privado. Lo podemos ver aquí visualmente en esta imagen de la izquierda, donde si desapareciera todo el espacio destinado, ¿no?, al vehículo privado, que es lo que nos quedaría. Recuerdo hace tiempo, ¿no?, que comentamos que habíamos asumido incluso que para el aparcamiento, como un derecho el poder aparcar en la calle y un derecho el poder almacenar un bien propio, particular, privado, en un espacio público. A nadie se nos ocurriría dejar la lavadora porque no tenemos sitio en casa, pues en la calle, o la nevera. En cambio, el vehículo sí, parecía que eso se había consolidado como un derecho. Bueno, estamos revertiendo este uso de un espacio común y, como se ha mencionado también, extremadamente escaso en las ciudades hoy en día. En cuanto a uso de este espacio, obviamente tenemos que intentar ir hacia las opciones más eficientes y en este caso, pues tanto la movilidad activa, movilidad individual es muy eficiente en uso del espacio, o el transporte público, pues en sus distintas variantes, hasta llegar al vehículo privado. Aquí vemos ejemplos de usos de imágenes del transporte público combinado con modos activos. Y esta discusión sobre el espacio público, que es un debate que se sustenta a nivel político, es un estudio que es centrado en varias ciudades europeas, de cuál es la disposición de los habitantes de las ciudades a ceder espacio para modos más saludables, andar, caminar, modos activos o el transporte público, y destaca que, de hecho, las ciudades españolas son las que presentaban mayor disposición de su población a ceder aún más espacio a este tipo de movilidad sostenible respecto al vehículo privado, ¿no? Entonces sí que están generando consensos sociales en este tipo. Cuarto pilar, pues potenciar el transporte público. La forma eficiente de usar el espacio desde el transporte público pues, nos permite agrupar flujos, nos permite ser eficientes. Es clásica la queja, ¿no?, de los conductores cuando ven un carril bus sin vehículos. Y eso es porque está funcionando. La percepción es de que está vacío, pero cuando uno se para, ¿no?, y ahora cuando se hizo el carril bus en la entrada, en el caso de Barcelona, por la Gran Vía, a contar el flujo, el número de autobuses que pasan rápido y cargados de personas, es extremadamente más eficiente. De hecho, así está funcionando. Si estuviera lleno de autobuses parados, habría dejado de ser eficiente. Entonces, la percepción a veces contraviene la realidad de las cifras. Ante un caos regulatorio de ordenación, como tenemos incluso con movilidad privada, no solo el coche, pues aquí la apuesta por el transporte público, la apuesta por una combinación entre distintos modos es la que nos permite ordenar este espacio. Y finalmente, impulsar la colaboración, la movilidad combinada. No es solo el transporte público, son todos modos de transporte, aguas arriba y aguas abajo. Una cosa es concentrar flujos, la otra es que sea el único segmento. Aquí vemos cómo, en función del uso individual, colectivo, acceso público-privado a los distintos modos, pero la bicicleta, los peatones, a lo mejor en el futuro algún tipo de vehículo autónomo también nos permitirá pues, tener acceso privado, no tiene que ser vehículo público. Y sobre todo combinar
para cada tipo de desplazamiento el modo más eficiente, esa es la necesidad. Y ahí la tecnología tiene que jugar un papel clave. Dije que eran 4 claves, me he centrado en la primera, esta visión integrada y horizontal. También es igual esencial el marco institucional, la gobernanza, en eso la colaboración entre países, aprender de cómo se estructuran las regulaciones, tanto del transporte público como del conjunto de la movilidad es fundamental. La financiación estable, a largo plazo, no solo puntualmente por proyectos aislados, a veces inconexos, fruto de otras iniciativas, es esencial en ese sentido, ¿no? Se está trabajando en la ley de financiación del transporte público. Y también liderazgo político, hay que ser ambiciosos. Son proyectos a largo plazo, requieren cambios culturales, a veces contravienen incluso algunas percepciones, como decía antes, sociales, o no son siempre universalmente bien recibidos, pero hay que ser ambiciosos, no es el momento de tener dudas, ¿no? Este liderazgo es fundamental. Ya para concluir, solo 2 elementos. Uno, insistir, ¿no?, en este papel central del transporte público, que es el que permite un uso mucho más eficaz de un bien escaso como es el espacio público, y liberarlo para otras actividades que especialmente para los habitantes de las ciudades pues son fundamentales, y que todo esto es posible con un cambio de prioridades. Hay que redefinir las prioridades, redefinir cuál es el objetivo y dónde ponemos pues, el mayor esfuerzo dentro de las ciudades en función de pues, pues el impacto y la eficiencia, ¿no?, en el sentido más amplio de cada una de las alternativas de transporte. Y con esto pues, termino la presentación. Agradecer también, ¿no?, la colaboración de la UITP y de Dionisio González, que es el que nos puede también aportar aquí más información, si desea. Gracias, Carlas. Claramente una presentación que yo creo que ilustra muy bien pues todo el espectro del que hemos hablado, y sobre todo aporta una serie de información que da pues más concreción a este papel, ¿no? De la misma manera tenemos que entender cuáles son los retos que tiene la micromovilidad en una gran ciudad, ¿verdad, Redja? Reda Cecchi, Business Manager de Barcelona de Serveis Municipals, pues nos explicará cuáles son los retos de esa micromovilidad de la que hablábamos antes en una ciudad como Barcelona. Adelante. No funciona, ¿no? No puedo utilizar esto. Vale, vale. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Ignasi. ¿No se me oye? Sí. Alex. Bueno, no podría estar más de acuerdo con lo que ha dicho Carla. Al final, la conclusión, las ciudades son para las personas. Y está claro, y es un poco lo que Carlas nos estaba comentando, explicando y transmitiendo, y realmente tiene que ser así. Bien, bueno, hoy intentaré explicaros un poco el rol de Bicing y en general, vamos a decir, de la bicicleta pública dentro de la movilidad y dentro de la ciudad, ¿no? Y luego intentaremos ver los retos que tenemos delante, los retos de la micromovilidad. Dejadme, antes de empezar, contextualizar con este señor, contextualizar mi discurso. Bueno, este señor que conocéis todos, señor Steve Jobs, en su momento, por allá mediados de los años 80, en una entrevista con el CEO de Pepsi, le soltó esa frase, así de claro, ¿no? ¿Usted quiere seguir vendiendo agua azucarada o quiere hacer algo importante para el mundo y venir a trabajar conmigo, ¿no? Al final lo consiguió, ¿eh? Pocos meses después, el CEO de Pepsi pasó a trabajar con Apple y con el señor Steve Jobs, ¿no? Bien, era para contextualizar una pequeña anécdota. Nosotros, lejos, Bicing, de cambiar el mundo, pero sí que queremos contribuir en aportar nuestra pequeña contribución como valor social, ¿no? Esa forma de vivir la bicicleta en la ciudad, ¿no? Un valor social que, diría, lo podemos vertebrar en 3 grandes ejes, ¿no? Primero, contribuimos obviamente a la salud de las personas y al bienestar de las personas. La salud física, el hecho de hacer actividad física, eso está claro, ¿no? Pero también la salud psicológica, ¿no? ¿A quién no le gusta, después de todo un día encerrado en una oficina y sentado y con estrés, pues volver a casa en bicicleta, pedalear, y os aseguro que es una buena terapia, ¿no? Pero también, obviamente, el hecho de tener sistemas de bike sharing en las ciudades contribuye a la reducción del gasto público a nivel sanitario, me refiero. Esto es así. De hecho, hay estudios en el mercado, hay estudios en algunos estados de Estados Unidos, en Francia y en Australia, que han demostrado y han cuantificado ese ahorro sanitario, ese ahorro del gasto sanitario, en varios millones de euros anuales, gracias a que las personas que realizan actividad física pues están
en mejores condiciones físicas, reduciendo así pues, enfermedades o riesgos cardiovasculares, obesidad, en fin, asma sobre todo, que es la lacra que tenemos, yo creo que casi todos en estas ciudades, contaminadas, ¿no? No sé si habéis oído casos de personas que a los 40, a los 35, pues de repente son asmáticas, cuando nunca lo han sido. No es ninguna casualidad. Yo creo que la contaminación tiene un factor importante, ¿no?, en esto. Y como tercer punto, pues obviamente la contribución en la sostenibilidad medioambiental, ¿no? ¿Y todo esto en qué contexto? Pues en un contexto en el que ponemos el ciudadano en el medio. Realmente todo lo que hacemos, procuramos, y lo hacemos realmente así, para el ciudadano. No para nosotros ni para quedar bien, sino realmente que tenga un valor social para estos ciudadanos, ¿no? Por eso siempre hablamos de B2S, un Business to Society, ¿no? Bien, ¿y cuál es nuestro propósito? Bueno, desde Bithink, y yo os diría también desde cualquier esquema de bike sharing en el mundo, no queremos crecer, no queremos ampliar, digamos, nuestro modelo en otras ciudades, no queremos ampliar o crecer en abonados, ni ganar más dinero, ni mucho menos. Bithink, como cualquier bike sharing, son servicios subvencionados, con una subvención importante, con lo cual este no es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser catalizadores de la bicicleta privada. Queremos transformar personas, convencer, persuadir personas para que realmente vayan a un modo de micromovilidad, sea bicicleta o sea luego patinete. Pero luego lo que hacen las personas o cualquiera de nosotros en un proceso mental sencillo es, hombre, no me voy a lanzar a comprar una bicicleta, primero voy a probar por 50 euros al año, veo si me va bien, bueno, si me convence, luego me paso, ¿no? De hecho es así, ¿eh? El tiempo de permanencia de un cliente, de un usuario, un abonado nuestro, es entre 2 y 3 años, luego sale. Con esto tenemos un indicador que para nosotros es importante, porque realmente nos focaliza sobre nuestro propósito, que es el factor de conversión, que es el número de personas que conseguimos convencer al final del año y que pasan realmente a la bicicleta privada o el patinete, ¿no? Y esto lo tenemos cuantificado. Os puedo decir que ahora estamos en los últimos 3-4 años en torno a las 1000 personas cada año que conseguimos convencer, o al menos cuando se dan de baja del servicio Bithink manifiestan que se dan de baja por ese motivo, ¿no? Y el segundo punto, pues ya lo sabéis, es la bicicleta pública ha nacido para complementar el transporte público, como lo hablábamos antes, tanto sea en la primera como en la última milla. Pero, bueno, os puedo anticipar que quizás puede ser un punto de debate, si queréis, luego, que el paradigma un poquito ha cambiado. Y solo os doy un dato, ¿no? Actualmente, el 60% de los viajes en Bithink y en casi la mayoría de los otros bike sharing del mundo son exclusivos, ya no son intermodales. Con lo cual, eso es un dato que nos quedamos y, si queréis, podemos debatirlo luego, ¿no? Algunas magnitudes, pero no entremos en muchos detalles, supongo que por el tiempo que tenemos. Esos datos son públicos, los tenéis en la página web. A mí me gustaría simplemente focalizarme en la rotación, en la usabilidad del servicio, que realmente es lo que muestra la salud, digamos, de un servicio de bicicleta pública. Fijaros que estamos en una media de 8 usos bici día en la modalidad eléctrica, que es muchísimo. Cada día una bicicleta se utiliza 8 veces, ¿no? Y frente a los 6 usos bici día de la bicicleta mecánica. Esto ya es un primer insight que hablaremos luego sobre la movilidad eléctrica, ¿no? Nuestros usuarios están descubriendo, si queréis, de alguna forma la movilidad eléctrica y la potencialidad y la eficiencia de viajes eléctricos, ¿no? Nuestras perspectivas, retos, futuro, nuestra visión, ¿no? Bien, os lo he puesto así un poquito con una nube de palabras, así que nos permitirá luego, si tenemos tiempo, generar debate, porque quizás no todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Pero ya veis que algunas palabras ya las hemos comentado antes, tanto como Greta como Carlas. Pues ahí tenemos la movilidad eléctrica, que es lo que os decía antes, pues es una movilidad que realmente el usuario está viendo que es muy eficiente, ¿no? Y no solo hablamos de las pendientes, porque siempre tendemos a pensar bicicleta eléctrica, pendientes, en absoluto. En otros tipos de recorridos también se utiliza la bicicleta recorrida, ¿no? La bicicleta eléctrica. Os voy a dar un ejemplo, ¿no? Fijaros, con la bicicleta eléctrica, con el mismo tiempo recorremos más distancia. Es decir, son recorridos que se descubren. En Barcelona pues ya hay desplazamientos de punta a punta que en bicicleta mecánica se realizan en 40 minutos o 3/4 de hora cansado,
y sin embargo en bicicleta eléctrica pues en algo menos de media hora, ¿no? Pero también al revés, un ciudadano con su movilidad obligada cada mañana realiza un mismo trayecto, pues ahora descubre con la movilidad eléctrica lo realiza en menos tiempo. Y esto ya no tiene precio, porque el tiempo es oro. 2 minutos. Vamos avanzando. Digitalización, ya lo hemos hablado, nosotros estamos trabajando con nuestra plataforma. Simplemente comentaros, digitalización, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para dar visibilidad a nuestros usuarios, visibilidad y para reducir la incertidumbre en su viaje, ¿no? Antes hablábamos de intermodalidad, yo creo que está muy bien, en el ámbito de la movilidad hablamos mucho de la intermodalidad. Honestamente, no es una palabra bonita, porque solo os quiero recordar que intermodalidad es una ruptura del viaje. Por tanto, lo menos que podemos hacer para nuestros usuarios es, en esa ruptura del viaje, darle la máxima visibilidad, reducir la incertidumbre para que realmente sepa y conozcamos todos, como nos gusta, oye, ¿cuánto voy a tardar para ir de un punto A al punto B? Los retos futuros de la micromovilidad. Yo aquí os diría un insight importante, y ahora veremos, hay 4 ejes, yo al menos lo veo en 4 ejes que ya hemos hablado, que ya mis colegas lo han hablado antes, pero aquí el máximo reto es que esto no va a ser posible o no podremos enfrentarnos a esos nuevos retos de la micromovilidad y tanto de la movilidad si no ponemos en valor un factor importante, que es la colaboración público-privada. Ni la administración pública sola lo va a poder hacer, ni la parte privada tampoco. Y la colaboración público-privada va a ser vital y clave para llegar a estos escenarios, ¿no? Y esto es un insight que me gustaría que nos quedara para comentar antes, ¿no? ¿Cómo vemos la micromovilidad del futuro? ¿Esto es que ha acabado? ¿Cómo vemos la micromovilidad del futuro? 2 minutos, por favor, Alex. Lo hemos dicho, así que mira, vamos a ahorrarnos tiempo. Movilidad conectada, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el usuario esté conectada de una forma lógica con una plataforma que le pueda tener visualización rápida, reducir la incertidumbre de su viaje, porque tiene intermodalidad, porque ningún transporte público es perfecto y por tanto se ha de complementar con la micromovilidad. Pero también me gusta insistir en la conexión física, ¿no? Porque al final hay un mundo físico, hay personas con su patinete y con su bicicleta. Y ahí yo creo que el transporte público, que ya lo está haciendo, pero debemos focalizar en generar espacios, que una persona en un autobús interurbano, por ejemplo, cuando suba a un autobús con su bicicleta plegable y su patinete, pues que no sea el bicho raro, que es de otra forma natural y por tanto que tenga su espacio habilitado, que los otros usuarios no lo miren como algo muy raro, ¿no? Por tanto, tenemos que facilitar también esa conexión, no tanto lógica en una plataforma digital, pero también física, ¿no? Movilidad compartida, 2 insights y uno lo hemos visto. Uno, lo hemos hablado antes también mis colegas y la presidenta antes, ya no hay espacio, ¿no? Y ya hace 10 años la ONU lanzó un estudio en que en el 2030, a partir de 2030, un 65% de la población del mundo vivirá en las ciudades. Por tanto, tenemos un reto ahí en gestionar ese espacio. Y el segundo insight es que os diría que, hombre, las generaciones futuras no acaban de tener ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Mi coche, mi patinete, mi bici. Y personalmente yo visualizo que también la micromovilidad no hará falta, ¿no? Eso sí, siempre que las ciudades seamos capaces de proponer al usuario, proponer al ciudadano, un transporte público y una micromovilidad conectada. Y que todo sea una malla conecta, que sea una malla densa y compacta, de tal forma que tenga una multioferta y se pueda desplazar de forma ágil, ¿no? Y al final, pues no hará falta un vehículo de movilidad personal. Ya compartiremos todo, hasta bicicletas y patinetes también, ¿no? Acabamos, movilidad eléctrica, ya lo hemos hablado, un poco el futuro de la movilidad eléctrica. Y ya última transparencia, yo aquí os diría que está muy bien todo, necesitamos una movilidad eléctrica, compartida, conectada, pero no todo vale. No todo vale, evidentemente, porque tenemos que hablar de la seguridad, ¿no? Necesitamos una micromovilidad y una movilidad segura, que hayan regulaciones a nivel estatal, que ahora actualmente pues, las regulaciones actuales son muy de consistorio y que todo el mundo, realmente una regulación que nos permita unificar y transmitir ese sentimiento de seguridad a los ciudadanos, ¿no? Tener infraestructuras seguras,
carriles bici seguros, conectados también. Ahora actualmente yo creo que el mes de septiembre hay un proyecto ley en el Congreso que se va a debatir sobre la obligatoriedad o no de los cascos para los vehículos de movilidad personal. No sé si es bueno o es malo, pero sé que lo bueno al menos es que hay una unificación y hay un criterio único a nivel estatal. Yo creo que será importante. Bueno, pues nada más para reflexionar. Luego si tenemos tiempo, perdona que me pasa el tiempo, Alex, pero todas esas palabras en algún momento pues lo podemos recoger y provocar un poco de debate. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Reda. Muy concreta y muy útil. Dicen los estudios que más del 40% de los desplazamientos en Barcelona son por motivos de trabajo. Si lo hacemos de forma limpia, responsable, sana y segura, ya fantástico, ¿no? Yo creo que el hub de la Mediterránea por excelencia, como lo es el Port de Barcelona, pues también juega un papel muy importante en una ciudad sostenible, y para ello, ¿quién mejor que contárnoslo de la mano de Jordi Torrent, que es el director de Estrategia Corporativa? Así que, Jordi, adelante. Gracias. Gracias. Gracias por lo de alto representante, será por la altura, porque soy modesto, jefe de estrategia del Puerto de Barcelona. Mi presentación va a ser un poco distinta a las anteriores. Antes de entrar en materia, quería dar unos cuantos datos del Puerto de Barcelona para que se entienda un poco el rol que jugamos en materia de movilidad, de mercancías y de personas. En primer lugar, el Puerto de Barcelona, para los que no lo conozcan, que todo el mundo, incluso la gente de Barcelona, lo conoce, pero unas solo partes de él, es uno de los puertos más diversificados del Mediterráneo. El Puerto de Barcelona acoge desde una zona de actividades logísticas con 250 hectáreas en la que entran cada día aproximadamente 1.500 camiones, un puerto de mercancías en el que entran aproximadamente unos 2.000 camiones de contenedores y otros tantos a diario de otros tipos de productos, de químicos, de coches, etcétera, etcétera. Una zona del Port Vell con un clúster náutico, con 2 hoteles de 5 estrellas, con restaurantes, con muchas cosas, ¿no? Por el Puerto de Barcelona, en 2019, pasaban anualmente 4 millones de personas, entre cruceros, personas cruceristas y personas que cogían ferries, ¿no? Esto el Puerto de Barcelona. Entonces, nosotros, en materia para avanzar aquí, ¿no? Aquí, vale. Aquí, ¿no? Vale. ¿Funciona? Vale. Aquí tenéis un poco los cuatro datos de los que os decía del Puerto de Barcelona, ¿no? El Puerto de Barcelona viene a trabajar, me había olvidado de esto, 37.000 personas cada día, a diario, que se distribuyen aproximadamente 10.000 personas que van a trabajar en la zona de actividades logísticas, unas 20.000 que van a trabajar al puerto de mercancías y de pasajeros y el resto al Port Vell. Obviamente la parte del Port Vell ha bajado mucho durante la pandemia, pero aproximadamente están las cifras del 2019, ¿vale? El Puerto de Barcelona es un puerto muy diversificado, insisto, pero nuestro core business sigue siendo y va a seguir siendo la logística asociada a las mercancías, ¿vale? Para la cual la movilidad eficiente y sostenible es muy importante, ¿no? Y la logística hoy en día es cada día más importante para los que somos del sector y sabemos lo que está pasando en los últimos meses. No hace falta explicarlo, tampoco no hay tiempo para hacerlo, pero hoy en día para la competitividad de nuestros clientes, de los clientes del Puerto de Barcelona, hablamos de armadores, de operadores logísticos, de exportadores, de importadores, la pequeña y mediana empresa catalana, los grandes distribuidores, la pequeña y mediana empresa aragonesa, el sur de Francia, de Navarra, de La Rioja, prestar servicios logísticos y de transporte eficientes es mucho más importante hoy en día para su competitividad de lo que era hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20 y hace 30. Para todos los grandes sectores industriales, agroalimentarios, etcétera, hoy en día los costes, o para casi todos, perdón, seguro que hay alguno que no, los costes logísticos y de transporte son mucho más importantes que la mano de obra que necesitan para fabricar sus productos, ¿vale? Y por tanto, reducir estos costes logísticos, tanto de un punto de vista económico como medioambiental, como de tiempo, es extremadamente importante para las empresas a las que servimos, ¿no? Y para evitar cierres de fábricas, no voy a decir nombres, desplazamientos de producción y para atraer inversiones, ¿vale? Este es nuestro principal reto como Puerto de Barcelona. Aquí no hablo como representante de la Autoridad Portuaria de Barcelona, que es lo que soy, sino como representante de la comunidad logística portuaria de Barcelona, en la que hay entre 500 y 1.000 empresas, ¿no? Este es nuestro principal objetivo.
ser más eficientes a nivel económico, de tiempo, de fiabilidad y medioambiental. Aquí también, como previo, tenéis un poco las cifras de cuál, porque esto creo que es importante siempre resaltarlo, porque me temo bastante desinformación al respecto. ¿Cuál es el impacto medioambiental de la actividad portuaria en Barcelona? Son estas cifras que veis aquí en pantalla. El sector marítimo, contrariamente a lo que mucha gente piensa, es un sector poco generador de gases de efecto invernadero, a menos del 3%, un 2,7 o 2,8% de las emisiones globales del mundo. Es un sector que es, además, el marítimo, no hablo del resto, se ha mantenido bastante estable en los últimos años y que además es un sector que está haciendo muchos esfuerzos para descarbonizar su actividad, ¿no? Por poner solo el ejemplo del puerto de Barcelona, porque podríamos ir a los puertos de California, a los chinos, a los escandinavos. El puerto de Barcelona hoy en día tenemos escalas de barco que vienen con baterías eléctricas, que cuando están menos de 6 horas al día pues utilizan baterías eléctricas y no tienen los motores quemando combustible. Tenemos barcos que utilizan gas natural licuado, que sirve mucho para combatir las emisiones de nitróxido de carbono, también de partículas, etcétera, etcétera. Bueno, es un sector que está trabajando mucho en proyectos para utilizar el hidrógeno, la amonia, el metanol como combustible alternativo, etcétera, etcétera. Esto era un poco el previo. Como Puerto de Barcelona en materia de movilidad, ¿no? Ah, con el de abajo, vale, perdón. Vale. Este es un sector, espera, voy un poco más adelante. A ver, es un sector que, como en materia de movilidad tenemos, insisto, el reto de la movilidad de las personas y de las mercancías en los dos lados, ¿no? Nosotros trabajamos en el lado mar, con los barcos, ¿no? Y en el lado terrestre, ¿no? Con camiones, trenes, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un reto de mejorar esta movilidad, ¿no? Y insisto, para hacerla más eficiente, más sostenible y para hacer a nuestros clientes más competitivos, para evitar el cierre de fábricas, atraer inversiones, que pueden posicionar sus productos en los mercados exteriores de forma más competitiva, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? El Puerto de Barcelona acaba de aprobar en enero su nuevo plan estratégico que cubre el periodo 2021-2025 con una visión del puerto 2040, ¿no? Para los que no lo conocen, a veces parece como, ¿no? A la gente os dice, ahora sí que os habéis puesto las pilas en materia de sostenibilidad. No, nosotros llevamos como mínimo desde finales de los años 80 con infinidad de proyectos para, por un lado, bien medido el impacto de nuestra actividad en la calidad del aire, la calidad del mar, ¿no? de las aguas, para reducir el tráfico de camiones y desarrollar el tráfico ferroviario, para investigación en combustibles alternativos, generación de energía renovable en suelo portuario, paneles solares, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no partimos de cero. Pero para los próximos 4 o 5 años, ¿qué es lo que nos planteamos en los dos lados, para hacer esta movilidad de mercancías y de pasajeros más sostenible, más eficiente? En el lado marítimo hay dos grandes medidas en las que estamos trabajando. Quizá la medida estrella es lo que llamamos, ¿no? Y que enlace muchas de las cosas que habéis dicho hasta ahora, en la electrificación de los muelles, es decir, que cuando los barcos puedan venir al puerto puedan conectarse a la electricidad y no tengan que quemar combustible durante sus escalas. Esto es un proyecto que se está haciendo un poco en todos los grandes puertos del mundo. Además, intercambiamos mucha información con los puertos escandinavos, con alemanes, con Rotterdam, con los puertos californianos, con Canadá. Más o menos todos vamos avanzando a un ritmo parecido. En el puerto de Barcelona hemos tomado la decisión, porque esto obviamente es una cosa en la que requieres 3 actores: 1, los puertos; 2, los terminalistas; y 3, las líneas marítimas, ¿no? Nosotros hemos tomado la decisión como Puerto de Barcelona de, como digamos en catalán, d'anar pel camí del mig, ¿no? Y hemos comprometido, ¿no?, un presupuesto para ir electrificando los distintos muelles del puerto, empezando por contenedores, continuando por ferries, para acabar por cruceros, porque tenemos cierta dificultad para llegar a cruceros porque está en el muelle adosado, que está más lejos de tierra firme, digamos, etcétera, ¿no? Electrificar muelles, por tanto, si todo va como está previsto, a final del año que viene, principio de 2023, seremos capaces de que barcos portacontenedores y ferries se conecten a la electricidad cuando están en el puerto, y 2026 llegaría el turno de los cruceros. Esto es la medida estrella en el lado mar, que tengo 2 minutos, entiendo, ¿no? Solo. La otra medida estrella, pero en la que actuamos un poco de actores secundarios, digamos, ¿no?, es en la
en la investigación de combustibles alternativos, ¿no? Que hay combustibles alternativos a los fósiles, ¿no? Y estamos en varios proyectos de investigación con el hidrógeno, insisto, amonía, metanol, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo dejo de lado. Lado terrestre, en que cómo vamos a mejorar, entre comillas, cómo vamos a mejorar la movilidad de las mercancías, sobre todo, me centro en las mercancías, dos cosas sobre todo. Uno, utilizar las herramientas digitales para poder planificar mejor y gestionar mejor la movilidad de camiones, sobre todo pensando en camiones, también en vehículos privados, pero sobre todo camiones, los accesos a las terminales, que se puedan pedir reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Digitalización. Segundo, sobre todo, fomentar todavía más la intermodalidad. En los últimos 10 años hemos conseguido, ¿no?, que de las mercancías que entran en el puerto en contenedores, pues aproximadamente un 15% lo hagan en tren. Cuando hablamos de coches es aproximadamente un 30%. El resto, por ejemplo, en contenedores, ¿no?, todo lo que no va, porque el 15% puede parecer poco, ¿no?, pero todo lo que este 85% restante, sobre todo mercancías que van a un radio de menos de 100 kilómetros de distancia alrededor del puerto. Todo lo que va más allá de 100 kilómetros ya lo hace en tren, ¿no?, a Zaragoza, Madrid, Burgos, Vitoria, etcétera, ¿no? Entonces, intentar que lo que es radio corto, 40, 50, 60 kilómetros a la redonda, lo pueda hacer en tren, como ocurre, por ejemplo, con la fábrica de Martorell, con la colaboración de Ferrocarriles de la Generalitat, ¿no?, que tenemos 3 o 4 trenes al día que llegan al puerto de Barcelona. Pues ampliarlo esto al Vallès, al Penedès, etcétera, etcétera. Segundo, intentar que los tráficos de graneles sólidos también suban al tren, importaciones de cereales, de soja, etcétera, etcétera. Y el gran reto pendiente, que es que los tráficos internacionales que cruzan la frontera, que tenemos hoy en día 12.000 camiones al día que cruzan la frontera, pueden hacerlo un poco en tren, ¿no? Digamos, como resumen, y creo que se me ha acotado el tiempo, ¿no?, de lo que estamos pensando en materia de movilidad de mercancías, y no tengo tiempo de hablar de los pasajeros, lado terrestre y lado marítimo. Pues está, lo dejo aquí. Gracias. Gracias, Jordi, y perdona, ya estamos apurados de tiempo, pero efectivamente, como bien dices, son muchas las... Sí, sí, 2 ¿verdad? Son muchas las cosas que el Port de Barcelona está impulsando en materia de sostenibilidad y tenemos diferentes ejemplos que además se pueden leer porque son públicos. Y finalmente, Pera, yo creo que, tal como hemos dicho al principio, la conectividad juega un papel clave en todo esto. Customer Representative en Huawei, él nos contará pues, qué papel juega la conectividad en esta era de la movilidad. Adelante. Bien, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes y al clúster de movilidad, presidente, bueno, a los presentes y compañeros que están conmigo por atender esta última sesión. Última, pero no la menos importante, porque al final es la parte de conectividad, es lo que hace al final que todo sea y funcione. Como veis, muchos de aquí ya estamos en la última fase de la tarde y estamos intentando conectarnos con nuestros más allegados, ¿vale? Realmente la movilidad, bueno, pues yo creo que es algo que estamos aplicando todos en nuestro día a día. Al final, la tecnología nos ayuda en ello y la movilidad también ayuda a la tecnología, es algo, ¿no? Y si no, que nos lo expliquen ahora con la vuelta al colegio, si no hemos aplicado la eficiencia propiamente dicha en nuestro día a día para esta movilidad y con la tecnología, ¿vale? El objetivo, para acabar, básicamente es explicar cómo la conectividad y poner algunos casos de uso y ejemplo a cómo aplica la conectividad en la movilidad y cómo ayuda en varios ámbitos, desde el punto de vista de Huawei, que es la empresa que yo represento. Yo soy Pere Porta y estoy como Customer Representative aquí en Barcelona. Al final somos una empresa tecnológica que lo que hemos desarrollado tecnologías muy orientadas a la conectividad en nuestro día a día. Y como compañía hemos vivido un poco lo que ha sucedido en otros lares del mundo y concretamente en China, que es donde hemos nacido. Pues hace años que se ha producido la revolución del ciudadano. Antes lo comentaba aquí un compañero nuestro, cómo realmente las ciudades
no están al servicio de los ciudadanos. Por tanto, la revolución que se ha producido en muchos lugares de China, donde la densidad que existe, por ejemplo, en el entorno ferroviario que comentaban los compañeros de ferrocarriles, pues es 5 o 10 veces el metro de Londres, por ejemplo, o el de Nueva York, pues esa densidad hay que gestionarla. Y la revolución del ciudadano que se ha producido en muchas de estas ciudades, pues es precisamente poner la ciudad y la movilidad al servicio de la ciudadanía y organizar las ciudades en torno al ciudadano y no al revés. Y ahí es donde hay muchos efectos palanca basados en la conectividad. Por ejemplo, conectividad que conocemos todos ya, que está presente en nuestro día, como la movilidad, pero el 5G y tecnologías, como decimos, que digitalizan desde una visión integral e inteligente. Tecnologías como 5G o el Wi-Fi, que pueden atañer desde el punto de vista de lo que es una propia ciudad, de lo que es un sistema de plataforma intermodal, una plataforma obviamente también como podría ser una estación inteligente para los usuarios. Y trasladado a muchísimos ámbitos, porque la tecnología como tal ya no solo es en ayudar en la eficiencia del uso de los recursos que tenemos para la micromovilidad, para movilidad intermodal, para llegar a tiempo a coger uno de los recursos que nos permiten esa movilidad ciudadana, sino también para otros ámbitos, ¿no? La propia operación, ser mucho más eficiente, o incluso la información al usuario. Tratar información del usuario para, con la tecnología, permitir que el usuario esté más informado y tome más decisiones en su propia movilidad que hacemos cada día. Y un ámbito que tampoco debemos olvidar es la seguridad. Al final es movilidad con conectividad, bueno, movilidad digitalizada con conectividad integral, inteligente, pero además segura, que esto hoy en día está en nuestro día a día. Bueno, no quiero entrar en demasiado debate tecnológico, existen muchas tecnologías, al final lo que se pretende es que a día de hoy podemos conectar cualquier cosa, cosas, coches, elementos, personas, etc. Tenemos tecnologías que lo permiten, tecnologías como pueden ser pues, las más outdoor, que son basadas en tecnologías estándares del 5G, del 4G, para conectar ámbitos más exteriores, o tecnologías más indoor, que permiten pues, conectarnos aquí y los diferentes elementos que puede haber en una sala como esta. En cualquier caso, estas convergen y convergen cada vez más. Lo que antes entendíamos que era una tecnología para un ámbito completamente outdoor, pues ahora mismo se está mezclando y están convergiendo. Y son dos tecnologías que están complementarias desde el punto de vista del uso, para diferentes aplicaciones. Casos en torno a las tecnologías, pues existen ya muchísimos. Como comentábamos antes, en el ámbito de Huawei en China, en el sudeste asiático, y aquí ya en concreto, pues con entidades aquí en Barcelona o en otros ámbitos de España, pues han hecho ya experiencias en puertos como el que muestra aquí, no solo para el reconocimiento de las personas que van a un viaje o los propios trabajadores, sino también la identificación de contenedores en intercambiadores pues, que están defectuosos, en ámbitos logísticos, en tener una trazabilidad de todos los elementos en toda la cadena de logística y de suministros, etc. ¿Vale? Y, por tanto, también cosas como la seguridad. ¿Vale? Otros ámbitos, pues el que comentábamos recurrentemente aquí con los compañeros, ¿no? Dentro de una ciudad, la movilidad urbana, la gestión del tráfico y demás son elementos clave. ¿Qué puede ayudar aquí la tecnología? Pues detección de dónde hay más masas de pedestres peatonal en una ciudad, cómo tomar decisiones en el ámbito de seguridad, si se determina que hay o se detecta ámbitos que pueden afectar la seguridad y, por tanto, congestionar más la seguridad, la movilidad dentro de una ciudad, detectar pues, flujos de tráfico y monitorizarlos y tomar decisiones. Al final, la conectividad y la tecnología te permite captar toda esa información para luego tomar decisiones, ya sea en tiempo real o en parámetros más a post offline. Y, por último, tecnologías también, digamos, más punteras y que ciertamente yo creo que ya
algunas las veremos en cuestión de los próximos 10 años, que es todo relacionado con lo que es la conectividad aplicada a los vehículos, a los vehículos urbanos y en lo que es el tráfico en las ciudades o en la conexión interurbana. Tecnologías que ya existen, que están estandarizando, que es el Vehicle to Everything, es decir, ya no pensar en el vehículo como un ente solo que se tiene que conectar a todo lo que existe a su alrededor, sino pensar en el vehículo como un ente transformador de la movilidad y que permite no solo conectarse con otros vehículos, sino también conectarse e interactuar con las ciudades, con los peatones, con la infraestructura y con los diferentes elementos que existen en la gestión del tráfico. Y aquí hay una primera experiencia donde se ha hecho con Huawei y con una empresa fabricante de coches eléctricos en China, Arfox. Se presentó el primer caso de lo que era un vehículo completamente autónomo utilizando tecnología de lo que es Vehicle to Everything conectado. Al final desde Huawei no hacemos coches, pero sí que aprovechando nuestra tecnología de conectividad, pues en el evento que se realizó en el Auto de Shanghái se presentó esta experiencia y lo podéis buscar directamente dentro de las redes, pues una experiencia donde un coche completamente en una hora, digamos, de tráfico normal en Shanghái, en un entorno acotado, pero dentro de una hora de tráfico normal, se ve cómo el coche toma libremente sus decisiones, precisamente interactuando con los diferentes elementos que comentábamos antes dentro de la ciudad. Al final aquí, bueno, intervienen varios elementos, ¿no? Conectividad, obviamente, intervienen la toma de decisiones desde el punto de vista de navegación central que tiene el sistema, intervienen sistemas operativos preparados para interactuar con todo ello y una gestión, obviamente, de la energía que hay dentro del coche pues, para tomar decisiones también mecánicas. Eso es un vivo ejemplo de cómo puede ayudar a la movilidad. Y por mi parte, pues poco más que añadir. Al final, como lo vemos desde un ámbito tecnológico, la movilidad se tiene que digitalizar, ya está digitalizada en gran parte, pero el elemento transformador de la movilidad va a ser la digitalización transversal, integral, inteligente y segura. Muchas gracias. Fantástico, Pere. Oye, tan solo una curiosidad, decías la vuelta al cole, 225.000 desplazamientos diarios para llevar a los niños al colegio cada día en Barcelona, Déu-n'hi-do. Bueno, antes de cerrar la jornada, dejadme presentaros a Ignasi Gómez, que es el Cluster Manager, al final el coordinador de todos los grupos de trabajo como este, y él, junto a los ponentes y con ustedes también, conducirá un corto debate, para poder acabar de cerrar la sesión. Así que, Ignasi, adelante y gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que estamos fuera de tiempo y entonces va a ser muy difícil el poder conducir un debate al menos amplio como me gustaría. Pero bueno, así igual también no me sufrís, ¿no? Y por lo tanto mejor para todos, ¿no? Solo, por tanto, una pregunta. Una sola pregunta. Una sola pregunta. Bien. Sí que voy a intentar sacar algunos conceptos que habéis dicho todos y que, sin menoscabar algunos, ¿no? Pero poco que nos lleven a la pregunta, ¿no? Se ha comentado el rol del transporte público, debe ser competitivo, dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos, con la tecnología como facilitador, deben ser con soluciones capilares hacia los troncales, como el transporte público. La conectividad es un derecho universal. También se ha dicho que para que todo sea y funcione, se ha dicho en esta última presentación, debe contribuir a la salud de las personas, a del medio ambiente, con reducción también del coste sanitario. Hay un estudio, ¿no?, salido de la UITP que correlaciona transporte público con esperanza de vida, que también es evidente, pero no lo hacemos tan evidente. La ciudad es para las personas, la calidad de las infraestructuras, hacer mi vida. ¿Cómo nos planteamos la movilidad de pasajeros y mercancías de aquí a 4 o 5 años? 4 o 5 años. Y hay que impulsar proyectos y cambios transformadores. Volvamos un poco al inicio. Ryan Chin en el MIT decía que el ideal del algoritmo de movilidad es no moverse. Dicho esto, la pregunta es, ¿cuál debería ser entonces, en base a vuestras aportaciones, la métrica ideal de un plan de movilidad?
Esa es la pregunta. Hombre, pregunta bien, yo bien. me atrevo, pero también es muy generalista la pregunta. Hasta ahora es cuánto transportamos, cuántos viajeros. Hemos estado diciendo todos que tenemos que hacer nuestra vida, que la conectividad nos lo permite. ¿Cuál debería ser entonces, según vuestra opinión? ¿Qué métrica, qué KPIs debe incluir un plan de movilidad? ¿Debe seguir siendo igual que hasta ahora? Mira, yo empezaré, ¿no? Y te voy a dar la vuelta a la pregunta. Evidentemente, el debate es provocación, ¿eh? Sí. Te voy a dar la vuelta a la pregunta porque obviamente no sé cuáles son los KPIs ahora y seríamos, yo creo que incapaces de pensar. Tenemos algunos, ¿no? Pero yo suelo comentar un concepto que hablamos antes que comenté, ¿no? El camino en que las ciudades deben afrontar los retos de movilidad o de micromovilidad, inevitablemente no lo pueden hacer solos. Yo volvería a insistir en la colaboración público-privada. Ni las ciudades ni las administraciones pueden hacerlo solo, ni los privados pueden pretender hacerlo solo. Si no lo hacemos juntos, con una colaboración público-privada y de la mano, yo creo que nadie ganará. Y vuelvo al concepto de antes, ¿no? ¿Quién queremos que gane? Los ciudadanos, ¿no? A partir de ahí, pues, hay que buscar unas métricas, algunas las podemos tener, pero un pasito atrás, pero todos juntos, porque si vamos cada uno por su lado, no conseguiremos nada. Es un poco para abrir el debate, ¿eh? Yo sí, si me permites, ¿eh? Pero es una pregunta trampa, como tenía que ser. Pero, como yo apunté antes, la movilidad no es un fin en sí misma, con lo cual medir solo la movilidad no nos va a dar nunca ningún resultado satisfactorio. Podemos hablar de en qué proporción se distribuyen los viajes, la movilidad si es más limpia o menos limpia, pero lo que realmente deberíamos medir es el valor que aporta esa movilidad al conjunto de la sociedad, ya sea movilidad de mercancías, ya sea movilidad de personas. Entonces, un modelo de movilidad será exitoso en tanto en cuanto sea capaz de aportar valor, teniendo en cuenta las externalidades que produce y el resultado también que se obtiene el objeto de esa movilidad. Era una pregunta trampa, pero hay una posición muy clara. Seguramente lo haremos con una colaboración público-privada, como se apunta, pero tiene que haber una métrica destinada a un fin, ¿eh? O sea, por lo tanto, seguramente la movilidad es una derivada de hacer nuestra vida, la livable mobility, no al revés. Bueno, no sé si voy a responder a la pregunta, ¿eh? Pero voy a decir lo que me da la gana, es broma. No, a ver, en nuestro sector, ¿no? Al final, en el sector del transporte marítimo, de la logística posterior de distribución terrestre de mercancías y todo, ¿no? Al final, muchos estudios que se han hecho, ¿no? Yo me centro en el tema medioambiental, perdón, bueno, podría centrar en otros, ¿no? No han demostrado que al final son más eficientes, pequeñas mejoras en determinados aspectos, ¿no? de eficiencia, ¿no? Evitar colas, reducir tiempos de espera, ¿no? Moderar la velocidad de los barcos, por ejemplo, un factor muy importante para que se haya podido mantener las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo bastante estables en los últimos 30 años o 25 años, ¿no? Que al final, a veces muchos nos obsesionamos por, ¿no? Cambiar, revolucionar, y no hablo de la movilidad urbana de personas, que esto es completamente diferente, determinados sectores, cuando a veces, ¿no? Pequeñas mejoras de ingeniería de motores, de moderar la velocidad, aportan mucho, ¿no? Para combatir las externalidades de nuestro sector que existen, ¿no? No sé, y esto a veces, cuando nosotros cuando hacemos reuniones de puertos mundiales, y hablamos de cómo, ¿no? Cómo mejorar la eficiencia del transporte marítimo, tanto desde un punto de vista de tiempos, que además hoy en día está muy mal, y de impacto medioambiental, de costes, etcétera, ¿no? A veces cosas sencillas ¿no? Mejoras de motores, mejoras de tiempos de tránsito, han hecho mucho más que pretendidas revoluciones que querían transformarlo de golpe todo. No sé. Bien, otra buenísima aportación, ¿no? Los pequeños cambios cuentan, el efecto mariposa, ¿no? Bien, veo que también hay aquiescencia por parte de Pedro. Yo te cojo la pregunta, Ignasi, porque a mí me viene como anillo al dedo. Al final, es verdad que las métricas pues es algo mucho más inherente a la tecnología. Al final la tecnología está para esto, para coger las métricas, para coger la información, trasladarla en datos que te permiten tomar decisiones. Pero al final
respondiendo a tu pregunta, la tecnología o la movilidad, comentamos, no es un fin en sí, sino que es un camino. Y ese camino pues depende de las personas. En tanto en cuanto recojamos datos y no sepamos cómo aplicarlo al día a día de las personas, pues la movilidad tendrá más o menos éxito. Si es más inclusiva, si es más sostenible, si permite que nuestro día a día, y lo hemos visto ahora con la pandemia, pues agilizar o conciliar la vida laboral, social, pues las métricas estarán ahí para decir, oye, pues esto va en esto. Pero una métrica más importante es la satisfacción que tiene la gente y el usuario realmente sobre todo lo que es la movilidad. Creo que también muy contundente el posicionamiento. Entonces, pasamos del caso de Gretel, que ha visto algunos ejemplos ya en ciudades. Entonces, ¿cómo visionarías tú esta pregunta, según tu experiencia también? Creo que finalmente el punto es, como decimos, la movilidad, la digitalización es un medio y también una oportunidad para hacer las cosas distintas en el contexto en el que nos encontramos. Es una oportunidad para dar respuesta a las necesidades que hasta ahora no se han podido satisfacer por diversos motivos. Los ejemplos están. Lo que falta y lo que va a dar el empuje es las cooperaciones público-privadas, la voluntad política de promover esto y realmente también el impulso de la sociedad de ver esto reflejado en un cambio. Yo creo que aquí tenemos claramente un mensaje de futuro. Creo que hemos trazado bien hacia dónde tiene que ir esta movilidad con unos elementos clave, cómo hacerlos, incluso qué herramientas podemos hacer. Está claro que hay truncales, el transporte público lo es, sin él es imposible en una ciudad. Incluso no olvidemos el llegar a la ciudad y luego cómo alimentamos a la ciudad, como se decía también, cómo sabemos lo que hay que alimentar. Por lo tanto, todo esto nos lleva a un camino que seguramente pues, eso implica un cambio, como también hemos visto, pero efectivamente con la voluntad de poderlo hacer y más después de la pandemia, que creo que todos hemos adoptado un poco esta cierta humildad, ¿no? De que una cosa que no llega ni a bicho nos ha puesto en nuestro sitio, estoy convencido que lo vamos a conseguir. Así que, sin más, disculpar por la sola pregunta, pero las circunstancias del guión que ya me marcan indican que debemos dar por finalizado el debate. Así que muchísimas gracias por la valentía también en las respuestas. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. Esta sesión sobre movilidad urbana sostenible y conectada terminará con una foto de grupo, pero antes, desde el Fórum del International Mobility Congress, queremos darles las gracias por la atención recibida a lo largo del día de hoy, tanto a la gente que ha estado aquí presente en la sala como a los que nos han seguido por streaming y despedirnos hasta mañana. Mañana a las 9 volvemos con una sesión sobre medidas contra el acoso sexual en el transporte público. Hasta mañana.